Bueno, 25 años después, Ave María, y que dieron guerra a ustedes, ¿no? Un poquito, pero ¿no? no me tapes el libro. No le está pues, ni que está leyendo pues. Bueno, hay un libro muy bueno Sí, que dicen que lo han retirado del mercado, sí señor. del doctor Luis Gustavo Moreno. Ah, El falso el testimonio. falso testimonio, claro. Lo ¿Sabes están cuál es la única objeción que le tengo a ese título? ¿Cuál? Que ha debido llamarse Juan Manuel o el falso testimonio. ¿Ah, ¿No le sí? parece? Claro. Es que en este país hay un falso testimonio respecto de lo que está sucediendo en el país. Se le han dicho muchas mentiras al país. Pero el problema es que cambian una mentira por otra. Por la mañana dice una cosa, al mediodía dice todo lo contrario, y por la noche dice lo contrario a las dos primeras mentiras. Entonces, ¿cómo hace un gobernante para dirigir un país así? Es un reincidente en el falso testimonio, permanentemente. Aceita los medios de comunicación, menos la barbería, porque es que aquí se discute con toda libertad. Aquí se dice la verdad. Aquí se dice la verdad total. Lo que no se dice en los demás medios, en la barbería, es el único reducto de libertad de opinión que tenemos en Colombia. Mientras William. no nos mandan a quebrar o alguna vaina. Alguna porque cosita de esas, tamaño es así. ¿Ah? Pero yo creo que este es el de los pocos reductos que le queda al país. La barbería es el sitio donde uno va a conversar con el barbero, que además conoce muy bien lo que sucede en el pueblo. Pues obvio. Entonces, por eso muy bien traído este tema de Juan Manuel o el falso testimonio, porque aquí en la barbería sí podemos decir la verdad. Mire que en el año 1896, en Bogotá, con motivo o a raíz mejor, del suicidio de José Asunción Silva, Sí. había un loquito en la ciudad que se llamaba el Loco Cacanegra. 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 Ah, Y que él andaba por el pueblo, en esa época Bogotá era un pueblo. Sí. Y era frío, y la gente andaba de guantes, con gabardinas y con todo. Ahora ya no. Entonces él sostenía el punto de vista de que José Asunción Silva no se había suicidado, sino que lo habían matado. Muy parecido a lo que sucede hoy con la realidad. Suceden las cosas, ¿no? Ese tal paragrario, entonces para el presidente no existía. Cuando se dijo, no, eso no es nada. Como el Loco Cacanegra. ¿Sí? Como el que Loco estamos Cacanegra. a la vuelta de la paz. ¿A cuál vuelta? Hace 3 años nos Mentiras. vienen con la misma vuelta. Como el Loco Cacanegra. Como el loco. Oiga, qué cosa. ¿Ah? Entonces, por eso venimos a este reducto de libertad que es la barbería. ¿Sí? Entonces aquí le voy a contar muchas cositas de... Sí, mientras por ahí un loco no lo mande quebrar a uno, por ahí de esos apasionados que hay por ahí. Un Loco Cacanegra, de pronto lo van a Uy, ver. por Dios, qué miedo. Pero aquí decimos las cosas con la tranquilidad, con la espontaneidad, como siempre nos ha caracterizado. Con toda la libertad. Con toda la libertad. Ustedes estuvieron en un proceso bastante serio, porque uno ve los resultados, ¿cierto? Así es, William. ¿Cuánto estuvo en la lucha? Bueno, yo fui uno de los fundadores. Usted fue fundador. ¿Con quién? Yo fui fundador con Jaime Batiman. Con Jaime, del M19. Pues. Claro que sí, con Carlos Toledo, pero le cuento un antecedente. A ver. Antes de ser fundador... Este sí sabe la historia verdadera, porque este no es como otro que tenemos, otro Cacanegra que tenemos aquí en Bogotá, a quien le dicen Gustavo Petro. Ave María. Eso es caquita negra. Eso es caquita negra. Sí, eso es Uy, por Dios. Pero yo fui elegido el 19 de abril de 1970, cuando tenía 21 años. Cuando tenía 21 años. Fui elegido concejal de mi ciudad natal, Zipaquirá. Pero fui elegido por el belisarismo liberal que en ese momento lideraba Enrique Pardo Parra. Enrique había sido un gran ministro de Minas del periodo de Guillermo León Valencia. Usted. Yo fui concejal el 19 de abril. Pero mire cómo me cambió, ese acontecimiento me cambió la vida. ¿Por qué? Porque yo le gané a todas las demás listas que se presentaron, fue la lista más votada.
Y a propósito me eligieron, cuando se instaló el Consejo, el presidente del Consejo, siendo de 21 años. Eso fue El 19 de abril de 1900. y en Zipaquirá. En Zipaquirá. Pero esa noche, ¿Qué pasó esa noche? cuando se desarrolló el robo de las elecciones, los militantes, la gente que había votado por la Alianza Nacional Popular, como a las 9 de la noche, llegó a mi casa, en masa, a decirme que asumiera el liderazgo de la ANAPO. Yo llamé, levanté un teléfono como este. Claro, de la época. De la época, y llamé a Belisario Betancur, que era mi jefe. Y le dije, mire, me está sucediendo esto. Belisario había perdido las elecciones. Claro. Le dije, me está sucediendo esto aquí al frente de mi casa. Hay 1.200 personas de la ANAPO que me están pidiendo que asuma el liderazgo de la ANAPO. Y esa noche, después de que Belisario me dijo, asuma el descontento de la gente. Así me dijo Belisario. Belisario, sí. Belisario tenía en Tercer Mundo una edición de libros que se llamaba El dedo en la llaga, donde hacía como un análisis descarnado de los problemas. Panfletario y todo, delicioso. Exactamente. Sí. Me dijo, asuma. Y me pasé a la ANAPO. Ese día que había sido elegido con Belisario, terminé... Con permiso de Belisario, se metió a la ANAPO. ¿Y qué? Pero lo más grave de eso fue que terminé fundando con Jaime Bateman. ¿Y cómo coincidió con Jaime Bateman? Lo conocí ya hacia el año 71. Él venía de ser un militante descontento de la juventud del Partido Comunista. Primero se había salido de la guerrilla, de ser secretario de Marulanda, de Tiro Fijo. Él era secretario. Era secretario privado de Marulanda, siendo muy joven. El Samario Jaime Bateman, claro que sí. Oiga, pero son cosas que nadie sabe en este país. Pero entonces a Jaime le gustaba mucho el baile y el traguito en la montaña, y entonces el Partido Comunista consideró que era indisciplinado. Sí. Entonces lo mandó a Moscú a estudiar. Y a los 6 meses Jaime no se aguantó esa vaina, dijo, eso no puede ser el comunismo. Entonces se fugó de la Unión Soviética. Y se vino a Colombia, y el Partido Comunista lo empezó a perseguir porque consideraba que era un agente de la CIA, a Jaime Bateman. Hagamos un cortecito. Claro que sí, todos los que quieran. Parece, porque esto está muy bueno. Pero que el corte no me lo dejes así como me estás dejando. No, que yo ya lo tinturé. Sí. Yo llegué aquí con el cabello negro y me lo puso blanco con la primera pregunta. Por Dios, porque parece que se hubiera acabado de enjabonar y no se hubiera echado, se hubiera quitado el jabón. Así es. Quedó muy bien. Vamos a un cortecito. Bueno, gracias por el babero. Bueno, no, es que lo necesitabas para que me dejes bien peluqueado. No, pues es que ya después de la tinturada, que fue hablando de Jaime Bateman, que me dejó de catre, le quiero contar. ¿Y qué estudió Jaime Bateman? ¿Qué estudios tenía? Nada. Jaime Bateman no estudió nada. ¿Y era un hombre del sentido común o cómo era la cosa? Fue un poco parecido a la historia de García Márquez. El único título académico de Gabriel García Márquez fue el de bachiller en Zipaquirá, mi tierra natal. Estudió 4 años también. Y Jaime es pero entonces allá estuvo Chávez. Allá vivió el señor amigo suyo, Gustavo Petro. Sí, también. Muy amigo suyo, ¿no? Y Simón Bolívar, cuando se le escapaba a Manuelita, se refugiaba allá para divertirse. Pero no se metía debajo de los lavaderos como hizo Petro. No. Cuando lo cogieron. No, de ninguna manera. Porque cuando el tuerto Gil sapió a Petro, le echaron mano a Petro por en un lavadero en Zipaquirá, ¿fue cierto? Claro, pero es que el tuerto no lo vio. ¿No lo vio? Sino que dijo, allá está. Y apareció Petro. No, pero sigamos hablando de Jaime Bateman. Y Jaime Bateman trabajaba con Tiro Fijo, o sea que le hacían las actas y todas las cosas. Todo, el secretario, pero se reveló. Esto es muy importante mencionarlo porque aquí ha habido una confusión ahora que estamos en esta mala y equivocada negociación con las FARC. Sí. Digamos, aquí hay unas diferencias sustanciales. ¿Por qué lo del M-19 sí ha sido exitoso y por qué lo de las FARC no tiene posibilidad de ser exitoso? Y tiene que ver con esa historia que yo contaba. Es decir, Jaime muy tempranamente, una militancia joven,
en el Partido Comunista, en la Juventud Comunista, en la Unión Soviética, se dio cuenta que ese es un modelo que no tenía viabilidad en el mundo. O sea, era que tipo visionario el claro, tipo. Visionario. Y por eso el tipo se vino e interpretó lo que había sucedido el 19 de abril del 70. Es decir, el M-19 surge como resultado del robo de un proceso electoral, de un acto, tal vez uno de los actos de mayor importancia democrática en los pueblos, en las sociedades, son las elecciones. Es lo único que nos hemos inventado los seres humanos. 19 de abril de 1970. 1970, exactamente. Fraude electoral, se le roban las elecciones a Gurropín. Y fíjate que no lo interpreta así él mismo, en la misma Alianza Nacional Popular, sino es un hombre librepensador, como era Jaime. Obviamente tenía la formación, había quedado marcado por la formación del Partido Comunista y él luchaba contra eso. Y por eso, digamos, se lanza en una iniciativa política realmente novedosa. Lo primero que él plantea es, mire, aquí cualquier cosa que se haga en la vida política tiene que buscar conectarse con los ciudadanos. Un vínculo directo, porque es que la izquierda... ¿Y cómo lo reclutaron a ustedes? Bueno, en la NAPO, que era un fenómeno político en efervescencia, yo ahí conocí, el 19 de abril también fue elegido Carlos Toledo Plata. El médico. El médico, de Zapatoca. De Zapatoca, ahí lo mataron. Lo mataron posteriormente cuando estábamos en las conversaciones con el gobierno de Belisario Betancur. Habían elegido también a Israel Santamaría, un joven político antioqueño que sacó la mayor votación en Antioquia en 1970, Andrés Almarales. Yo era concejal y como estábamos en la NAPO, pues empezamos a discutir el tema del 19 de abril. Un buen día se apareció Jaime Bateman, no lo conocíamos ninguno, y nos invitó a almorzar. Que él quería conversar lo de la Alianza Nacional Popular. En Bogotá. En Bogotá, sí. A él lo estaba buscando el Partido Comunista para matarlo por traidor, porque era de la CIA, pero también lo estaba buscando el ejército porque sabían que era el secretario de... Y fuera de eso se había fugado de la Unión Soviética, a lo mejor lo estaba buscando la KGB, que era el organismo de inteligencia. El tipo era un tipo. Claro. Y entonces el tipo empieza a proponernos la organización de un movimiento político que recogiera todas esas experiencias, con un altísimo contenido democrático. Él desde ahí empieza una crítica muy fuerte a las expresiones de izquierda y sobre todo a la guerrilla de las FARC, a la guerrilla del ELN, e incluso empieza a hacer los primeros esfuerzos para reunir las distintas organizaciones guerrilleras e invitarlos a que reflexionemos, porque ese no era el mejor camino. Él ahí es cuando plantea lo del diálogo nacional, concebido como un gran sancocho. Él veía el país, que el sancochito hay que meterle la carnecita, el pollito, la papa, la racacha, la yuca, la cebollita, todo. El sancocho nacional. Sancocho nacional. Y por eso siempre la bandera que él planteó fue la del diálogo nacional en un gran sancocho nacional, que es un planteamiento central que hace cuando la toma de la Embajada de la República Dominicana. Ese es el planteamiento central. Lamentablemente Jaime falleció en un accidente en el año 1982, porque si no yo creo que hoy él estaría en el Centro Democrático. Estaría con el doctor Álvaro Uribe. Estaría porque era un promotor de las confluencias. Él era consciente que este era un país muy plural, que no le habían dado, el Frente Nacional y el sistema bipartidista histórico no le había dado salida a ese pluralismo. Hoy, bajo otras condiciones, el presidente Uribe lo que busca con el Centro Democrático es permitir la confluencia de distintas experiencias económicas, sociales, políticas. Por eso estoy ahí en el Centro Democrático. ¿Y usted no se dio cuenta del robo de la espada de Bolívar? ¿Usted no tuvo conocimiento de esa cosita? Claro que sí, en estos días le vamos a regalar una réplica al presidente Uribe. ¿Verdad? Claro que sí. La que quedó. Una réplica. Es que a mí me tocó... Es que a usted le tocó porque pudieron ir hasta... a usted le tocó, cuente. Me tocó crear, yo como encargado de las relaciones internacionales, creé lo que usted era el canciller del M-19, ¿no? Exactamente. Sí. Creé lo que se llamó la Orden de los Guardianes de la Espada de Bolívar. E hice una reproducción y le llevé a las personalidades de América Latina una réplica para que se convirtieran
en los guardianes de la espada de Bolívar. Y algunos de ellos tuvieron la espada de Bolívar en su poder, conservándola, protegiéndola. ¿Como Chávez o qué? No, Ah, no. Pepe Figueres, presidente de Costa Rica. Él fue Exacto. uno de los guardianes de la espada de Bolívar. No me diga. El escritor Galeano, Ah, el hombre que habla de fútbol y todo. exactamente. Galeano el uruguayo, Uruguayo, claro. exactamente. Él fue uno de los guardianes de la espada de Bolívar. En ese momento también Fidel Castro. Y el caso. Fidel Castro se le entregó una réplica de la espada de Bolívar. Pablo Victoria. No, no. Pablo Victoria la estuvo buscando Ah, la estuvo y no la buscando. encontró. No la encontró. El general Torrijos, También. presidente de Panamá. Gente que hizo la historia en América. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Había una serie de ¿Y personajes. usted cómo los escogía? ¿Cómo llegaba usted? Yo iba, hablaba con ellos, por ejemplo, con Pepe Figueres, conversé muchísimo Sí. por los años 78, 79, 90. Es un experto en el tema cafetero. Pepe Vieres. Pepe Figueres es extraordinario. Él fue, junto con Carlos Lleras, Costa Rica es como Antioquia, ¿no? más o menos. Sí. Una cosa así parecida, la gente así querida. Muy querida. Simpática. Y fueron de los grandes impulsores en América Latina de la producción cafetera. Ellos dos, Pepe Figueres y Carlos Lleras Restrepo. Sí. Fueron los que dieron origen en el caso colombiano, pues ya se venía la Federación Colombiana de Cafeteros, pero en Costa Rica, Pepe Figueres es el organizador del tema cafetero como eje de la economía de Costa Rica, que le dio muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, digamos, todos ellos fueron personas con quienes yo tuve la oportunidad de interactuar, de conversar largo tiempo. Las madres de la Plaza de Mayo también fueron guardianes de la También. espada de Bolívar, sí, exactamente. Entonces, digamos, el M-19 hacía ese tipo de cosas muy simbólicas. Pero totalmente. Pero simbólicas. para- pero simbólicas, pero con una profundidad total. Llegándole a la gente en un diálogo. Eso de la tumba de la embajada de la República Dominicana. Lo de, ¿cómo le parece lo del cantón, lo de las armas del Cantón Norte? Norte, sí, ¿Cómo fue esa vaina? Eso fue. ¿Y usted estuvo por ahí metido o no? Pues le cuento una anécdota. Ah, échela pues. Estamos contando la historia del M-19 cumpliendo 25 años con uno de los protagonistas. Resulta Antes de que que nos lo acallen también. uno de los principales, y De los fundadores. Aquí- Eber Bustamante. aquí no voy a revelar nada nuevo porque eso se ventiló en un consejo verbal de guerra. Uno de los que lideraba la construcción del túnel era un actor, un director de teatro, Carlos Duplá. Carlos Todavía están pues ahí lo veo en el cada teatro, rato. exactamente. Y sobre la construcción de ese túnel y la sacada de las armas, se hizo una filmación muy detallada. ¿eh? Cuando se terminó esa actividad de sacar las armas, que fue el 31 de diciembre del año 78, él me entregó a mí las filmaciones, porque íbamos a hacer una película. Ahí ve que le pegó las armas. No, eso se lo cuento después. Ah, Por ahí debe haber algunas, pero eso se lo cuento después. Lo importante ahorita son las filmaciones. Y entonces. Entonces, como se vino una búsqueda por parte del ejército inmediatamente, pues era natural que habíamos desatado una reacción muy fuerte dentro de las Fuerzas Armadas. Es que nadie se había atrevido a metérseles en la casa, pues obviamente... Pero metirse en el patio de la casa, eso se lo hicieron ustedes. Obviamente la Pero reacción fue unos muy vaquianos. fuerte. Entonces empezaron a allanar varios sitios en Bogotá, Claro. entre ellos varios sitios que yo frecuentaba. Y yo iba en un carrito Fiat, subiendo en esa época a la calle Fiat, 59. fábrica italiana de Exacto. automóviles Torino. Exactamente. De los de Andrea. Subía, en esa época la calle 59 era en sentido occidente-oriente. Y Calle 59 con carrera séptima. con carrera prima. Sí. Yo iba subiendo para tomar la circunvalar. En esa época no era la circunvalar, era en realidad la carrera quinta, la que Sí, había sí. que ir a tomar. Y justo cuando llegué ahí a esa esquina cambió el semáforo de verde a rojo. Y por el costado derecho de la carrera séptima, el costado oriental, venía
unos jóvenes borrachos en un jeep y me han pegado una atropellada, pero violenta, y me incrustaron contra el poste que sostenía el semáforo. Y quedé ahí, y yo iba con una compañera del M19, y yo llevaba las películas. Uy. Y empezó a llegar la policía, porque se había presentado un accidente. Entonces el carro me quedó volteado sobre la alcantarilla. Y como estaba volteado y yo tenía las películas y empezó a llegar la policía, ahí sentado, yo levanté la tapa de la alcantarilla y metí las películas ahí. Porque si las dejaba ahí, me metían inmediatamente a la porque cárcel. ahí quedaba el Consejo de Guerra. Exactamente. Quedaba Entonces, en manos del general Camacho Leiva. mientras que llegaron las ambulancias, la policía y todo, yo alcancé a guardar las películas No puede en ser. la alcantarilla. Pero son cosas... Y me iban a llevar para el hospital militar, porque estaba herido. ¡Ay, por Dios, a usted! Me estaban ¿Para el buscando. hospital militar? Exactamente. Afortunadamente pasó un amigo en ese momento en un carro, Un ángel de la un guardia. ángel de la guarda, y nos llevó a los dos diciendo que él era pues una persona cercana que nos llevaba a una clínica. Esa noche regresé a la alcantarilla y lamentablemente el agua ya había dañado parte de estas películas. Las tuvimos en París, no las pudimos recuperar. No me diga. No las pudimos recuperar. Pero esa es la historia de esa película que se iba a hacer. Bueno, hagamos un otro cortecito porque esto está muy bueno. La verdad es que me siento tan contento escuchando toda esta historia. No. Hagamos un corte. Bueno, entonces, ustedes firman la paz con Carlos Pizarro, hacen todo con el tiempo. ¿Qué es el enredo de ahora? ¿Por qué tanta conversadera? ¿Por qué tanta mentira? ¿Y por qué la paz tan costosa? Porque es que la están comprando. Y tan complicada y tan enredada, William. ¿Y por qué eso? Las cosas en la vida son sencillas. Sí. Cuando se quieren complicar, se enreda todo. Eso es como un divorcio. Cuando tú llegas a un acuerdo tranquilo con la mujer, separa los bienes sin abogados y sin nada. Así es. Cuando quieres complicar las cosas y poner pleito, pues suceden cosas como estas de la negociación. Nosotros tomamos una decisión unilateral, voluntaria, de dejar las armas, porque llegamos a la convicción de que ese no era el mejor camino. Definitivamente la violencia no conduce, salvo en casos muy excepcionales de rebelión de los pueblos, donde digamos las injusticias y el atropello sobre los ciudadanos es tan evidente en el caso de las dictaduras. Pero en Colombia sí teníamos una democracia limitada, con muchos vacíos, pero definitivamente el camino de la violencia no era el mejor para mejorar esa democracia. Y el M-19 siempre tuvo esa convicción. Esa es la gran diferencia, digamos, con las FARC, que sigue teniendo una visión de lucha de clases, de que hay que expropiarle a los que tienen, no darle oportunidades a todo el mundo para que se desarrolle económicamente, una sociedad de un partido único, en lo que está derivando de alguna manera Venezuela, donde la libertad de opinión prácticamente desapareció, donde la protesta, el derecho a la oposición, aquí están empezando a aparecer algunos rasgos y algunos elementos peligrosos de eso frente a una oposición democrática, institucional como la del Centro Democrático. Entonces digamos que por esa razón fue muy sencillo. Mire, nosotros decidimos el 5 de octubre del año 89 por votación que íbamos a entregar las armas. El gobierno nos dijo: vamos a tramitar un proyecto de ley para que ustedes tengan una circunscripción especial, que nos daba algunas ventajas en el debate electoral. Claro. Sin embargo, eso se hundió el 16 de diciembre del 89, porque un grupo de parlamentarios quiso colgar el artículo de la no extradición, la tragedia de siempre. Claro. Y el presidente Barco dijo: no, hundamos el proyecto. A eso no le jalo. Y nosotros quedamos colgados de la brocha, porque ya le habíamos anunciado al país el proceso de paz. Sin embargo, fuimos y firmamos el 9 de marzo. A los 2 días fui elegido con Vera Grave, representante de la Cámara. Qué bien. Con 95.000 votos fuimos elegidos, sin haber hecho campaña y sin nada. Y nos integramos sin ninguna ventaja.
en condiciones de igualdad frente a una clase política muy experimentada, que sabía hacer elecciones, que sabía comprar elecciones, que tenía su estructura. Que sabía robárselas. Nosotros salimos, fuimos parte fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente, por eso es que yo digo que las FARC no solo se rebeló contra la Constitución del 86, contra esa nos rebelamos nosotros, sino contra la Constitución que nosotros también ayudamos a construir, la del 91. La del 91, ustedes revolucionaron esto. Exactamente, entonces, por eso... Con Álvaro Gómez. Con Álvaro Gómez, con el Partido Liberal, con Horacio Serpa. Antonio Navarro. Digamos, hay un esfuerzo democrático y esa es la diferencia. El M-19 tenía una vocación democrática, las FARC no tiene vocación democrática y esa es la gran dificultad para que se pueda concretar. Esta es la primera parte de una serie de reportajes en esta barbería con el fundador del M-19, que queda vivo, Ever Bustamante, brillante congresista, amigo cercano al alma del doctor Álvaro Uribe Vélez, quien dirige la oposición en este país y que está dedicado por completo, compañía de unos gladiadores como Ernesto Macías, que también va a estar aquí en la barbería próximamente, para que Álvaro Uribe pueda mantener vigente su proyecto político con la generación del 14. Este es un congresista serio, estudioso, una de las personas que más conoce de la política de paz en el escenario nacional e internacional. Doctor Ever, nos quedamos en punta, porque la gente me está diciendo sigan, pero es que no me puede. Le quedo debiendo los honorarios para la próxima. Perfecto, pero vea, el libro, ¿no? Que ese libro sí. El falso testimonio. Ave María, ¿el falso qué? Juan Manuel o el falso testimonio. Querido senador, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué hace por Colombia? Muy amable.